por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Salmo 116:5 dice, clemente Jehová y justo, sí, dice, misericordioso es nuestro Dios. Oramos. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana estar acá. No hay otro mejor lugar para estar sobre la tierra, con tu pueblo, adorando tu nombre, escuchando tu palabra. Sin duda estar acá es una bendición. Señor, oramos agradecidos por ello y te pedimos que nos hables por tu palabra, que también, Señor, bendigas el mensaje a través de internet a muchos que están oyéndolo en sus casas y en sus lugares. Señor, oramos para que esa bendición que tu palabra trae nos alcance a todos. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. La introducción me obliga a explicarles algo. Una cosa a lo largo de los años de alguien que predica es una mezcla de cosas. Es no solo los dones como Dios los ha dado, sino la preparación, el poder darse cuenta de llevar al auditorio o a la gente que está escuchando a mantener la atención y poder conducirlos hacia un propósito final. Así que cuando oís a alguien que, tal vez no tiene todo esto, puede generar una línea de aburrimiento, de no llegar, y está todo bien en el sentido de que Dios ha dado a cada uno una tarea para hacer. Pero aún una persona predicando muy bien, si usted quiere ponerlo así, o una persona que no tiene todo lo necesario para predicar porque tiene otros dones, otros talentos, tiene que mantener una regla. Y la regla es lo que puede hacer un mensaje bueno o malo. Tiene varias, pero esta es número 1, es no leer 1000 versículos. ¿Está bien? No hacer leer 1000 versículos y entonces llevar a la gente. Sí, tenemos que llevar a la gente a que recorra su Biblia, estudiar la Biblia, pero llevarlos de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro es mortal. Puede matar cualquier predicador, cualquier mensaje, por bueno o malo. El bueno pierde y el malo no termina siendo malo, sigue siendo una bendición si sabe mover esta cuestión de la cantidad de versículos. Cuando tenemos que acercarnos a la misericordia de Dios es un problema, porque hay 2 millones de versículos. Bueno, no es literal lo que dije. Y son tantos que la tarea casi más grande que me preocupa al predicar un mensaje como el de hoy es qué versículos no leer o no mencionar. Así que voy a tratar de leer algunos que tengo escritos, para que ustedes no lo busquen, tal vez o escuchás la cita y la anotás porque después querés encontrarlo, pero sepan que esta es la tarea y tiene que ver con el tema. Es tan abundante el tema de la misericordia de Dios, es como un océano infinito, ¿viste? En el cual tenés que andar y cada versículo, yo leía uno, leo otro y digo, pero este también, y no voy a dejar afuera esto, pero esta verdad, es tanta la riqueza que la verdad es demasiado. Así que espero aproximar algunos pensamientos y recorrer algunos versículos. Tal vez el que más te llame la atención es el que tenés que buscar y subrayar, porque obviamente no vamos a poder con todos aquellos versículos. Hay 2 cosas simples que queremos ser guiados en esta mañana a ver, porque el tema nuestro es las características de la misericordia divina, así que el tema lo hace más amplio todavía, ¿no?
porque los otros temas son la misericordia divina ubicada y relacionada con algo. Esto es las características de esa misericordia. Así que vamos a ver un poco de entender qué es la misericordia de Dios, de acercarnos a algún tipo de definición y después aprender a la luz de que en esa definición van a estar las características, como consecuencia aprender el valor y la maravilla de vivir por su misericordia. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, puedo empezar por decir que el significado bíblico de la palabra misericordia tiene que ver con los conceptos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una mezcla de conceptos que tiene que ver con la fidelidad de Dios a sus promesas, con la centralidad de la misericordia de Dios en el amor de Dios. Es tan rico y complicado que las palabras hebreas son varias, las griegas también, y entonces se juntan un montón de términos. Para que tengas una idea de los muchos aspectos de la misericordia de Dios, yo tengo aquí algunas palabras que involucran bondad, gracia, favor, piedad, compasión, amor leal. Así que es una mezcla tan enorme que son como aspectos de un concepto que quiero ir resumiendo a ver si podemos llegar a dar una síntesis de esto. Sería, alguien dijo, la disposición compasiva de perdonar a un ofensor o adversario y ayudarle en su lamentable condición. A ver, voy a repetir. Es la idea de una disposición del corazón, porque comienza con una actitud. Y es una disposición compasiva de perdonar al que te ofendió, perdonar al pecador. Y no solo perdonarlo, sino ayudarlo en la miserable condición que su pecado lo encuentra. En el Antiguo Testamento vas a encontrar que y en la Biblia, en el corazón de la misericordia de Dios está el amor de Dios. Esa misericordia se manifestó en cómo Dios eligió a Israel. El salmista describe a Dios como un Padre compasivo. Luego seguís avanzando y Oseas habla de un Dios misericordioso que perdona a Israel en sus infidelidades, y es un Dios que como un padre mira desde el cielo con un corazón anhelante de compasión. Eso es Oseas. Cuántas veces quise llamar a Israel como un muchacho, y con compasión lo mira y dice, ¿qué más pude hacer por él? Es un concepto que Isaías presenta ya no como un padre, sino como una madre que tiene compasión de su hijo, y ante la compasión hace algo, dice Isaías 49:15, que no se olvide y se compadece. Y mezclado con todo esto está el perdón y la restauración que la misericordia de Dios produce. Mefiboset la conoció porque le alcanzó la misericordia de Dios y fue sentado a la mesa de David y fue recuperando, y David le devolvió los bienes que él tenía, aunque él se consideró, y el concepto de misericordia se agranda, cuando Mefiboset le dijo, ¿qué soy yo sino un perro muerto? Y la misericordia de Dios aparece a través de David, y no solo le devuelve sus bienes, sino lo sienta a comer en la mesa del rey cada día. Y siendo lisiado en ambos pies, alguien dijo que Dios lo sentó a aquella mesa y nadie tenía derecho de levantar el mantel y ver su condición, saber que Dios le había coronado con favores y misericordias, dice el Salmo, y colocado en la mesa del rey. Lot alcanzó esa misericordia cuando fue salvado apenas huyendo como por un pelo, diríamos, ¿no?, del juicio sobre Lot, sobre Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasó con Ruth. Jonás conocía y empezó a tener cuestionamientos porque sé que eres un Dios misericordioso. Así que cuando vos vas alcanzando el concepto, vas viendo una idea que recorre toda el Antiguo Testamento. En un momento vamos a ir hacia el Nuevo, de alguien que ve una necesidad y se mueve y actúa y genera perdón y restauración ante la miserable condición de esa persona. No es una persona que tenga nada, no tiene nada, y en la miseria este corazón, en este caso el de Dios, se mueve y actúa. En el Nuevo Testamento la palabra griega es más cercana a nosotros porque es un verbo intenso que literalmente sería ser movido hasta las entrañas.
Nosotros usamos las entrañas para malas cosas. Bueno, no, para el asado está bueno, ¿no? Pero ustedes saben, cuando algo no lo vemos bien, ¿qué decimos? Me da mala entraña, ¿sí? Bueno, la idea de la palabra, esta entrañas, es que para el hebreo era el centro de todos los afectos y de el más tierno cariño, así que era movido desde las entrañas, era la idea de la traducción de la palabra griega. Cuando ves la vida de Cristo, el Señor tenía estos sentimientos profundos todo el tiempo. Es como que nosotros hemos hablado muchas veces en este mes pasado que el amor es una decisión. Y Dios decide amarnos y envía a su Hijo, y su Hijo decide morir en la cruz del Calvario, y despojamos en la decisión de los sentimientos. Pero el Señor tenía sentimientos correctos, moviendo sus decisiones, que ya de antemano las traía, y en una manera que tal vez lo vas a entender cuando decís que Él vio a Israel como oveja sin pastor y tuvo compasión, y la palabra del texto es se descompuso. La idea es que se desencajó su cuerpo, o sea, su cuerpo físico fue afectado porque sintió dolor por ver lo que estaba viendo en Israel. Él lloró por Israel y lamentó porque se conmovió ante un Israel que dice: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina de los polluelos y no quisieron? Entonces de repente estás viendo que no fue que el Señor entraba a una ciudad y veía a la mujer samaritana o a Bartimeo en un rincón ahí olvidado de la vida, o a Zaqueo en lo alto de un árbol, y era un trámite en el cual él se acercaba y le decía: te voy a salvar, te voy a perdonar, he venido a darte vida y vida en abundancia. No, el recorrido comenzaba en algo desde las entrañas, en un movimiento que generaba Dios desde el corazón compasivo de Dios que obra misericordia. Por eso hay tantos versículos sobre cómo Cristo fue manifestando este concepto y este uso clave de la misericordia que proveyó fundamentalmente la vida de Cristo y la salvación por medio de Cristo. El buen samaritano es una presentación de lo que Dios y Cristo, el Señor Jesucristo, quiso explicar de que era misericordia. Y para hacerlo siempre aparece algo muy interesante en la Biblia que va haciendo una comparación. Entonces compara a aquellos que pasaron delante de ese hombre que habían robado y no hicieron nada, cuando por su formación deberían ser los primeros en ayudar, y alguien que no era judío, que era samaritano, alguien que era extranjero, alguien que era un casi enemigo de esta persona, lo toma, lo venda, lo lleva en su cabalgadura, todo el recorrido que el Señor explica, lo lleva a la posada, lo deja ahí, paga lo que ha gastado, y aún le dice: y todo lo que gaste, cuídamele, cuando vuelva yo te lo pagaré, completando. Y dice: ¿quién hizo misericordia? El que obró. O sea, misericordia es un recorrido que nace en las entrañas, en el sentimiento, en el corazón compasivo de Dios, y lleva a una acción concreta para rescatarnos de nuestra miseria que nos hace miserables. Por eso el corazón, misericordia. Cordia es corazón y misericordia viene de miseria. Se mueve ante la miseria del corazón humano. Dios responde de una manera increíble. Así que todo lo que vas a ver en las Escrituras sobre misericordia es eso. Es algo que se genera desde lo más profundo de Dios y le lleva a una acción. Creo que tal vez para que lo entiendas, misericordia es lo que nosotros no tenemos, porque muchas veces nos conmueven personas y nos conmueven situaciones. Eso no es misericordia. Me da pena a alguien, me da lástima a alguien, esa persona, pero si yo no cruzo la línea y hago algo, y al cruzar la línea no solo hago algo, me doy a mí mismo para rescatar a esa persona, bueno, entonces no obré misericordia. Fue solo un sentimiento que se truncó, que se cortó, una línea que llegué hasta un punto y ahí quedó. Así que el perdón, que en un momento vamos a ver que está involucrado en la misericordia, no es solo actos, es una actitud de Dios hacia el hombre y hacia el mundo, por el cual Él con su misericordia perdona y nos bendice de tantas innumerables maneras. Así que misericordia no es solo sentir compasión, es una compasión activa
es una compasión hacia el miserable, es una compasión en acción que existe para aliviar la angustia del otro. Hablamos mucho de la gracia, lo que Dios nos provee sin merecerlo. Esta palabra que habla del corazón de Dios te debería llevarte a vos y a mí a darnos cuenta de lo miserables que somos. Esa es la palabra, miserable. Miserables en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestros pecados, en las miserias que estamos. Y el corazón de Dios se mueve no desde la lástima, sino desde la acción concreta para rescatarnos y sacarnos de esa situación miserable. Así que, por último, quiero recordar que la misericordia sirve como un constante recuerdo de que vivimos por esa misericordia, siendo pobres espirituales. La palabra que no usamos es paupérrimo. Paupérrimo quiere decir el más pobre de todos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y bienaventurados los misericordiosos, dijo Mateo 5:3, hablando de que recibirán misericordia, porque son personas que se dan cuenta que más allá de que somos ciudadanos del cielo, lo hemos logrado ser por causa de la misericordia de Dios. Nos recuerda la condición nuestra, no solo el corazón enorme de Dios. Y nos recuerda que porque el rey se ha vaciado a sí mismo de sus prerrogativas reales y ha ejercido misericordia para cubrir nuestras necesidades, proveyendo en su vida, su muerte y su resurrección lo que nosotros necesitábamos. Pero hay un texto, hay varios versículos que ahora no voy a leer, de que cuando la misericordia llega a un punto a ser rechazada, se encuentra con la justicia de Dios. Así que no entiendas que la misericordia de Dios es un excedente, una pasión y una paciencia y un amor que excede al juicio, porque el juicio viene. Cuando la misericordia llega a un punto que el hombre la rechaza, va a alcanzar y va a conseguir y va a tener el juicio de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Mientras que en un momento voy a hacer una lista enorme de cosas que la misericordia de Dios tiene, no dejes de recordar que hay una línea que cuando llegamos allí, Dios obra en justicia. David pecó y el Señor lo perdonó. Sin duda el perdón fue completo y absoluto, pero las consecuencias del pecado siguió pagándolas a lo largo de su vida. Así que no confundamos misericordia como una luz verde para hacer y deshacer la vida lo que querramos. Vamos a mirar algunas características que quiero tratar de recorrer de alguna forma. Y las tengo aquí divididas y las voy a ir mencionando y leyendo algunos versículos. La primera cosa que quiero mencionarte es que es la cualidad esencial de Dios. La esencia de Dios, y en la esencia de Dios, Dios es misericordioso. Éxodo dice que pasó Jehová por delante de él y proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahí 3 veces vas a ver la palabra hablando de que en la esencia de Dios, Dios ha sido misericordioso. Cuando llegas a Deuteronomio, Moisés está recordándole al pueblo de Israel la ley, y en el capítulo 4, verso 31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Como consecuencia, ¿qué dice? No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Salmo 62, David dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahora, ahí ves que en la esencia de Dios está su misericordia. Es tan notable esto que tal vez una de las cosas que te va a mostrar el carácter de Dios es que cuando crea al hombre le dice, el día que de él comieres, morirás. Y Adán y Eva comen. Y el momento que comen, la muerte ha sido declarada. En el mismo momento que la muerte es declarada, en el mismo momento que el juicio de Dios viene por causa de la desobediencia del hombre, en el mismo momento que son echados y ya no tienen acceso a aquel huerto y comienzan la vida tan miserable que nuestro pecado puede hacernos, en el mismo momento Dios le dice que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, Génesis 3:15, rescatará al hombre caído por la maldición. En el mismo momento que el juicio viene, el mismo corazón de Dios santo y que se enoja y que juzga, es el mismo corazón misericordioso que dice, pero habrá salvación por medio del hijo de la mujer, por medio de Cristo.
Habrá un Mesías y hay una promesa de restauración. Es en la misma situación. Esto habla del carácter de Dios. Cuando vos quieras entender a Dios, tenés que volver a Génesis. Porque no es que Dios, ves la historia de un Dios que crea con amor, el hombre peca y es separado de la gloria de Dios, y capítulos después aparece algún profeta diciendo, bueno, Dios enviará redención y salvación. No. En el mismo momento que viene el juicio, Dios trae la profecía y la promesa de salvación. Misericordia es una cualidad intrínseca en la naturaleza de Dios. Por eso es la razón que muchas veces misericordia fue la suficiente descripción de Dios. Dios es misericordioso. Cada vez que tengas problemas en la vida y situaciones difíciles, acordate que el Dios que se enoja y es santo, y lo es, al Dios que tenemos que temerle y debemos temerle, también es un Dios de amor, de bondad y de misericordia. No puede despojarse de lo que Él es. Y como he dicho varias veces, los atributos de Dios no son compartimentalizados. Siempre lo digo y siempre me trabo. No están en compartimentos separados. No es una parte de amor, una parte santa, una parte justa, una parte misericordiosa. Es un equilibrio de un todo. Dios cuando obra en justicia, Él está amando. Y cuando Él es santo, ejerce amor. Y su ira ejerce amor, y en su bondad hay santidad. Y en su misericordia también está su justicia. No podés separar una a otra. Yo sé, vos y yo tenemos un lío bárbaro en eso, en nuestra propia actitud de corazón. Con Dios no es así. El Dios que te ama es el Dios que te disciplina. El Dios que te disciplina es el Dios que te ama. Y el Dios por el cual debes vivir es un Dios de misericordia intrínsecamente en su naturaleza. Hay 2 o 3 palabras. La primera en Miqueas 7:8. Elegí estas palabras porque me parecen muy descriptivas de Dios. Miqueas, espero que encuentres Miqueas, está por ahí en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, lo vas a encontrar. Y dice Miqueas, capítulo 7, es interesante cómo Miqueas fue recordando y hablando de un mensaje de destrucción para Samaria y de ruina y de liberación y denunciando, y termina hablando en el verso 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? Y sigue hablando, no retuvo para siempre su enojo, y aquí viene la palabra, porque se deleita en misericordia. Consecuencia, verso 20, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y va a tomar tus pecados y los míos y los va a sepultar en lo profundo del mar, nuestras iniquidades, y lo va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que no vayas a pescar pecados antiguos que Dios sepultó por su misericordia. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Observaron todo lo que está ahí? No hay Dios como este Dios porque ejerce misericordia. Es una misericordia que tu pecado lo echa en lo más profundo del mar y no hay forma de retomarlo. Y es una misericordia que es leal, verso 20, al pacto de Dios. O sea, Dios es fiel al pacto. Vos y yo somos infieles. Él mantiene la fidelidad a su pacto y por esa fidelidad a su pacto ejerce misericordia. Pero la palabra que quiero rescatar es la del verso 18. Se deleita en misericordia. La palabra hebrea quiere decir deleitarse, tomar placer, desear o ser agradecido. Miren, hay muchas palabras. Yo dije muchos textos de misericordia. Este es uno de mis favoritos. Porque la palabra deleite es una palabra que tiene que ver con algo que te gusta. Deleite tiene que ver con algo que disfrutás. Deleite tiene que ver con algo que no hay una obligación, sino hay un placer en hacerlo. Un montón de cosas en la vida no las hacemos por deleite. No vamos al odontólogo a que nos haga un tratamiento de conducto por deleite. No te veo diciendo tengo un deleite bárbaro, voy a hacer un tratamiento de conducto. Las personas no suelen ir a su trabajo o a sus estudios con deleite. Hay una carga de obligación. Deleite tiene que ver con otras cosas, una comida, amigos, salir, pasear. Dios aparece en la historia.
tuya y mía. Y dice, otra vez pecaste, otra vez sos un desastre, otra vez te hundiste, otra vez mostraste lo miserable que sos. Bueno, te doy misericordia. No, se deleita. Ahora, ¿vos entendés este concepto? En el carácter de Dios, toma delicia ver tu misericordia. Yo necesito hoy, y una de las cosas que pretendo en este mensaje, es que entiendas lo miserable que sos. Mira, te voy a ayudar, ¿está bien? Quiero que mires al que está a la derecha o a la izquierda y le digas, sos un miserable. Decíselo ahora, a ver, sos un miserable. ¿Está bien? ¿Quedaron todos felices? Sos un miserable. No sé por qué se tratan tan mal. Son un miserable. Mari le dijo a Olguita, ¿es una miserable? Es una miserable. Dígaselo usted, ahí. El esposo le dijo, sos una miserable. La esposa aprovechó, sos un miserable. No, entre esposos no. Y Dios se mueve ante tu miseria y la mía. Y se deleita. No, Señor, mi pecado es algo muy feo, me arruina la vida. Me deleito en ejercer misericordia. Por eso yo leo tantos versículos y estudio tanto y digo, Señor, no entiendo, no logro alcanzar el concepto del corazón de Dios. Hay un segundo texto en 2 Corintios 1:9, hablando del carácter esencial de Dios. Acuérdate que elegí algunos versículos. 2 Corintios 1:3, está hablando del consuelo que viene de Dios y que podemos dar a otros. Y dice, bendito sea nuestro Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, y Él nos consoló para consolar. Pero todo comienza diciendo, Él, Dios, es Padre de misericordia. Ustedes están leyendo este texto, pero los judíos lo leían distinto. Los judíos, cuando oían la palabra Padre, era una expresión que representaba el origen de algo. O sea, la idea de padre era una idea de el originador de. Por eso el Señor fue muy, muy claro cuando explicó que Satanás no es que miente, sino, recuerdan cómo Él lo explicó claramente, Él no dijo que Satanás miente, Juan 8:44, Él dijo que Él es padre de mentira. La mentira se origina en Él. La fabrica, la produce, la genera. Y así es con Dios en cuanto a la misericordia. Por ejemplo, Jubal, estábamos viendo la música y los instrumentos, eso está en Génesis 4, verso 21, fue el padre de los instrumentos musicales. Él después cambió el nombre de Jubal y se llamó Fender. Bueno, es un chiste para los músicos. Pero originó el arpa y la flauta, fue el que originó algo. Cuando Pablo usa esta palabra, Dios está remarcando la esencia de lo que Él es, Padre de misericordia. Así que no solo se deleita, el origen de la misericordia está en Él. No hay tristeza, no hay miseria de tu corazón a la cual no puedas ir y Él no pueda comprender, consolar y transformar. Efesios capítulo 2, verso 4, un tercer texto, extraordinario texto que nos habla de cómo Dios es en esencia misericordioso. Y dice Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Ahora quiero que entiendas, no puedo explicar todo este capítulo, pero esta expresión, pero Dios, la podés subrayar. Es lo que se llama un giro adversativo. Es dos palabras que enfrentan la descripción y condición de la humanidad caída. Si usted lee, antes éramos objetos de su ira, o si estábamos condenados, estábamos muertos, verso 1 del capítulo 2, en delitos y pecados, y anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y sigue describiendo lo mal que estábamos y como objetos de su ira. Y cambia y gira totalmente. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, tuvo misericordia de nosotros. Pero Dios, Él intervino. Muertos en delitos y pecados, pero Dios hizo algo. Ajenos a las cosas de Dios, esclavos de nuestros deseos.
y concupiscencia, siguiendo al príncipe de este mundo. Pero Dios hace algo, se mueve en misericordia, muertos y Cristo nos resucita en Cristo. Éramos esclavos en una situación de deshonra e impotencia, pero Dios nos levantó con Cristo y nos colocó a su diestra. Dios actuó porque Él es rico en misericordia, revierte la situación. Así que usted tiene que colocar ambas cosas juntas como Pablo lo puso, lo que somos por naturaleza y lo que somos por la gracia y misericordia de Dios. La condición humana y la compasión divina, la ira de Dios y el amor de Dios. Y Dios agrega, como para que no lo olvides, Él es rico en misericordia. Si te ayuda la palabra de ricos y pobres, bueno, Él no tiene nada que le falte de su misericordia. Él no tiene que estar contando monedas en su misericordia. Le sobra la riqueza de su misericordia para actuar con vos y por vos. Por último, Santiago capítulo 5, verso 11 dice: he aquí, bienaventurado, tenemos por bienaventurado los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Dios y habiendo visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y ahora Santiago trae la historia y menciona a Job y ve que en el fin el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este es el Dios que tenemos. En su esencia, en la esencia de su carácter, Él es misericordioso. Se deleita, Padre de misericordia, rico en misericordia, muy misericordioso y compasivo. Una segunda cosa a decir en estas características que estamos hablando, en esta acercarnos a la misericordia. Cuando usted llega a la Biblia, la palabra misericordia está asociada, es prima de algo, de algunas palabras. Aquí es donde no podría leer los textos, pero está asociada con su perdón. Uno que tal vez usted recuerde, el de Números 14, 18, que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Misericordia está ligada al perdón. Misericordia nace en el corazón de amor de Dios y genera y produce perdón. Tal vez descubramos en este mes que a veces nos cuesta llegar al perdón porque no cruzamos por la misericordia. Entonces tengo que perdonar a alguien, pero estoy pensándolo en función de lo perdono o no lo perdono, y no estoy pensándolo en que antes del perdón vendría la misericordia. Que mi corazón se mueve a ver que Él es un miserable y que en el pecado que cometió hay miseria, y ese corazón misericordioso me va a guiar y mover a perdonar. Como Corrie ten Boom cuenta de que años después la mujer que fue llevada a los campos de concentración y sufrió tanto y vio a su hermana Betsy morir, y lo único que Betsy le dijo, muchas cosas, pero lo que le dijo y le pidió cuando saliera de ese lugar es que le pudiera decir al mundo que no hay un pozo tan hondo que el amor de Dios no lo sea más. Qué sencilla expresión. Corrie ten Boom salió por la gracia de Dios libre y dedicó su vida hasta su último aliento a decirle al mundo que no hay pozo tan hondo que el amor de Dios no lo sea más. Y mientras que iba viajando por los países y por el mundo, un día se encuentra un hombre, era uno de los carceleros. El hombre dijo haber sido convertido y ella recuerda lo que hizo y cuánto maltrató no solo a ella sino a su hermana. Y es muy larga la historia, no es tan breve como yo la cuento, de cómo el hombre se fue acercando y ella cuenta de una manera única cómo se le generó esta bronca y este odio. En cada paso que el hombre se le acercaba en el auditorio, que le habían dicho que era alguien que estuvo y ella lo reconoció enseguida, los sentimientos que ella describe de odio y de bronca, hasta que se para delante de él y él dijo: yo vengo a pedirle perdón. Y dice que fue instantáneo, como que el Espíritu de Dios, y ella menciona Romanos 5, el Espíritu de Dios ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado.
cómo el Espíritu de Dios movió al amor de Dios, y dice que en un momento ella vio que levantó sus brazos, lo abrazó, y todas las broncas murieron, y el amor inmenso de Dios, que ella no quería en ese momento tenerlo, lo tuvo y lo perdonó. Este es el ejercicio de la misericordia que produce perdón. Así que para Dios, misericordia está asociada con perdón. También está asociada con paciencia. Salmo 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué palabra que usamos para hablar mal de las personas. Sos un lento. ¿Quién no sufre? En la familia, toda familia hay uno que es el lento. Y se ríen todos porque saben. Mírenlo al lento, no lo miren. Y lo odiamos. Es el lento. Estamos comiendo la cena y él está en el postre del almuerzo. Estamos en el auto y se está lavando los dientes. Es el lento, es el que sos un lento. ¿Por qué sos tan lento? Después es preferible ese que el otro. El otro, yo soy medio loco. El que es loco te morís más rápido. El lento sigue como la tortuga, 1000 años. La presión baja, todo tranquilo y sigue. Pero si no te podés apurar un poco más, no te podés, por favor, apurate. Y vos querés apurar a la persona, aparece Dios. Y la descripción del Salmo 145 dice: no solo es clemente y misericordioso, es lento para la ira. Ahora, ¿cuál es tu problema? El mío es que uno se enoja muy rápido. No es enojarse, es muy rápido. Por eso dice que no hay que ser pronto para airarse. No dice no te enojes rápido. Me enojo rápido, arruino todo. Dios puede enojarse rápido, debería enojarse rápido. Tiene una ira santa, así que nada de su ira tiene que ver con que no lo mereces. ¿Te das cuenta? Yo me puedo enojar con mi familia, con cualquiera, por algo que me molestó en mi orgullo, pero no tengo por qué enojarme. Pero el enojo de Dios es santo. Cuando Él tiene ira, este versículo dice que Dios se aira, se enoja, es por tu pecado. Pero Él decide ser lento para la ira. ¿Por qué? Porque contra esta palabra está la otra. Porque es grande en misericordia. Porque Él es grande en misericordia, es lento para la ira, su paciencia. Si hay algo que este mundo no entiende, este mundo sumergido en oscuridad y pecado, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciente. Él está con paciencia esperando que uno más llegue a Cristo, que uno más llegue al Salvador. La palabra misericordia también está asociada con su pacto, porque Él es misericordioso en cumplir su pacto. Está asociada con su justicia, Salmo 101, está asociada con su fidelidad y por último está asociada con su verdad. Es interesante esto, leo Salmo 108, verso 4, para mostrarles una asociación repetida de la Biblia de misericordia y verdad. Caminan juntos. Con misericordia y verdad, dice la Biblia, se corrige el pecado y Dios actúa siempre con misericordia y verdad. Así que el Salmo 108, hay varios textos, solo elijo uno. Dice ahí: porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y otro texto que dice que la misericordia y la verdad se encontraron, se besaron. En la cruz del Calvario se encontró la misericordia de Dios y la verdad de Dios y produjo salvación. ¿No es fantástico? Misericordia y verdad van juntas. Y le pone la altura. Y cuando leo esto, digo, ¿por qué hasta los cielos? Porque cuando tenemos chicos le enseñamos a decir: ¿hasta dónde me querés? Hasta el cielo, como lo más alto. Hasta los cielos es tu misericordia y grande más que los cielos, y hasta los cielos tu verdad. Ambas son elevadas y sublimes, pertenecen a un Dios altísimo. En tercer lugar, no solo está en el carácter esencial de Dios, no está asociada con estos aspectos, es mostrada sobre todas sus obras.
Y el texto dice, Salmo 145, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Otra versión dice, tú abres tu mano y satisfaces el deseo de cada cosa, satisfaces cada vida con favor. O sea, la misericordia de Dios es sobre todas sus obras, todas. Por último, quiero llevarles a hacer una pequeña lista de cómo está descrita la misericordia de Dios. Ya está en claro, es el carácter esencial de Dios, está asociada con varios conceptos que hemos visto, está mostrada sobre otros, pero la descripción de la misericordia de Dios en la Biblia es muy interesante. Cuando uno describe a otro es muy interesante. Una de las cosas que uno le llama la atención es cómo viste a la persona, y a veces la describimos distinto. Era gorda, no era flaca, era alta, no era baja. Parece que tenemos una visión descriptiva totalmente diferente de la gente. Y cuando el muchacho está enamorado de la chica, o la chica del muchacho, describe a su novia, a su novio, la primera vez, el primer tiempo que lo conoce, que no sabes quién es. Y pobrecito. No, pobrecita, no. Es que estamos en un punto de la vida donde hay una descripción tan elevada y tan sublime porque uno mira así. Y es interesante la actitud ante la descripción de lo que hace. Si no fuera así, no se enamoraría de la persona y no después aprendería a vivir con ella. Pero ¿cómo describís vos la misericordia de Dios? Bueno, te quiero dar unas palabras. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras mencionadas en la Biblia que te pueden ayudar para alcanzar a entender. ¿Te das cuenta de lo que estamos trabajando? Estamos trabajando para salir de acá con una idea de la misericordia de Dios y está bastante difícil. En primer lugar, son grandes. Eso es Isaías 54, 7. Yo lo leo. Por un breve momento te abandoné. Es un pasaje interesante de Isaías 54 y ahora Dios viene con una promesa y dice, pero te recogeré con grandes misericordias. También lo dice en Números 14, 18. Ahora, cuando usted entiende que la misericordia de Dios es grande, esa es una primera descripción, tiene que saber que no hay nada pequeño en Dios. No hay nada pequeño en Dios, su misericordia es como Él mismo y Él es infinito. Así que no podés medir a Dios y no podés medir su misericordia. Y es tan grande su misericordia que perdona al más grande de los pecados y es tan grande su misericordia que perdona al más grande de los pecadores. Y aún después de largo tiempo de pecar por causa de su paciencia, sigue dando perdón. Y cuando a ese gran pecado y a ese gran pecador a lo largo de un gran tiempo, esta gran misericordia opera, le da grandes bendiciones, grandes privilegios y grandes gozos porque lo lleva a un gran cielo, porque Él es un gran Dios. Nunca minimice la misericordia de Dios. Y perdóname que la palabra grande la estamos usando, nos queda chica la palabra para entender la grandeza de la misericordia de Dios. Ojalá que en esta mañana salgas de este lugar y eleves tus ojos y mires al cielo, o veas tu vida caminando ahí por la calle y en un momento reflexiones, qué grande es la misericordia de Dios. Mi vida testifica que la misericordia de Dios ha sido enorme, tan grande como Él es, infinita como Él es. En segundo lugar, Isaías 55:3 dice que son firmes. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Recién leímos en Miqueas 7:20 algo muy parecido. Permanentes o firmes. Mire, tal vez usted dice, ¿es tan importante la palabra firme? Es muy importante. Las cosas con Dios no quedan sueltas. Nosotros dejamos cabos sueltos en la vida, dejamos cosas desarmadas en la vida. No hay una persona acá que no tenga en la casa algo que le falta un tornillo, que tiene un alambre, que no quiero recordarlo porque hoy puede ser causal de problema, porque la esposa le va a decir, ¿viste lo que dijo la puerta de...?
y vamos diciendo algún día, después, y realmente si no lo hacemos se van acumulando muchas cosas y puede ser un gran problema. Todo lo que tiene que ver con Dios es firme. No hay una sola cosa. A ver, dice la Biblia, no hay en Él sombra de variación, ni mudanza ni sombra de variación. Él no muda. Vos podés cambiar tu carácter y podés alejarte del Señor. Él no cambia. Su misericordia no se mueve un grado, es firme, permanente, eterna. En un momento al terminar vamos a recordar este concepto de una misericordia que tiene que ver con lo infinito y con lo eterno y no con lo humano. Vos y yo todo el tiempo estamos cambiando. Puede ser cambiar para bien o para mal. La misericordia de Dios es firme. En tercer lugar, 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer. Y ahora la palabra es abundantes. La palabra grande de Pedro no es la de Isaías, es la palabra polus para hablar de muchos en griego, para hablar de mucho grano, de mucha cosecha, de mucha misericordia. Así que la misericordia de Dios es mucha, muy, muy grande. David dijo en 2 Samuel, claro, ese es un concepto interesante de que David entendió, capítulo 24, verso 14, ¿no? David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en la mano de Jehová. A ver, ¿quién me entregó, a los enemigos o a Dios? ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas, mas yo no caiga en manos de hombres. David dijo, prefiero las manos de Dios, es un Dios santo y con ira, pero sus misericordias son muchas. ¿Querés agregarle otra palabra? La de Lamentaciones, que es el texto conocido. Capítulo 3, verso 32, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Así que Dios tiene mucha misericordia, abundante misericordia, una multitud de misericordias. Tiene una misericordia para cada uno de sus problemas y necesidades. No se aflija, no se agotan. Él es rico en misericordia. No se preocupe, su vida distinta y diferente tiene una misericordia distinta y diferente de parte de Dios. Es multitud de misericordias las que nos rodean. La misericordia de Dios es abundante. Algo más, son perpetuas. Salmo 21:6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tus misericordias que son perpetuas. En 1 Crónicas 16:34 dice que su misericordia es eterna. Déjeme llevarle este pensamiento. El pecado que nos arruina la vida es algo ligado al tiempo. El pecado es una cosa del tiempo, pero la misericordia es algo de la eternidad. La transgresión suya y mía no es algo más que del ayer, pero la misericordia es de siempre y por siempre y para siempre. Antes que usted y yo naciéramos, el Señor nos ha buscado y seguirá buscándonos. Su misericordia es perpetua, no está ajustado a los límites de su tiempo y de su vida. No olvide, el pecado está limitado al tiempo, la misericordia tiene que ver con la eternidad. Las últimas dos cosas, sus misericordias son tiernas. Mire, este es un gran texto, lo leo, Lucas capítulo 1. Está hablando Zacarías de la llegada de Cristo y lo pone en una expresión extraordinaria. Lucas capítulo 1, el verso 78, dice allí el versículo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Sabe de quién está hablando? De Cristo. Ahora, Cristo es el sol de justicia. Esa es la expresión para Israel. Él va a venir cuando venga a reinar en este mundo como sol de justicia. Cuando Él vino en la tierra, cuando vino a la tierra hace 2000 años, no apareció como un sol, vino como la aurora que anticipa el sol. Es el reflejo del sol y nos visitó de lo alto, la aurora que vino desde lo alto. Y un día va a venir el Señor a buscar a su iglesia y dice la palabra de Dios que será la estrella resplandeciente de la mañana. Esa es Venus, la primera estrella que sale antes que salga el sol. Y luego brillará el sol de justicia. Todo este recorrido de Cristo comienza en Belén, cuando nos visita desde lo alto la aurora, por causa de la entrañable, usted puede cambiar la palabra, tierna misericordia de Dios. Sabe que de todas las palabras que estamos diciendo, esta es notablemente fundamental.
Porque misericordia tiene un toque de amor, de gentileza, de dulzura, de sanidad al corazón quebrantado, de curar las heridas. Del samaritano que lo levanta, que lo venda, que lo pone en su cabalgadura y lo lleva y lo cuida. Es todo un encierro, está encerrado en su misericordia esta ternura. Así que son grandes, son firmes, son abundantes, son perpetuas, son tiernas. Por último, el texto conocido de Lamentaciones capítulo 3, verso 23, son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay misericordia para cada día. Quiere decir que usted y yo necesitamos misericordia cada día. Quiere decir que la misericordia de ayer no le sirve para hoy y tiene que ser nueva, y Dios tiene nueva misericordia cada día. Y quiere decir que es en la mañana, porque es cuando comienza el día, que usted comienza el día necesitando de la misericordia de Dios. La Lamentaciones es bien claro, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Mañana a la mañana, cuando arranque el día, cuando ponga el café, el mate, el té o lo que sea y trate de despertarse, o lo despierten, o le tiren agua en la cara o lo que sea para sacarlo de su zona y salir. Cuando salga a la calle, cuando vea la luz del sol entrando por la ventana o saliendo a la calle, recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Va a haber una misericordia para el día lunes, mañana. Usted mañana va a necesitar una misericordia nueva, distinta a la de hoy. Va a necesitar arrancar el día con este concepto, porque la vida va a hallarle envuelto en las miserias de su pecado. Y solamente el corazón misericordioso de Dios lo va a rescatar en ese momento. Pero llegamos a lo último, cómo vivimos por su misericordia. Y esa es la consecuencia. Traté de ser rápido porque la verdad era mucho más para decir de muchas características, pero con esto me conformo que se acerque. Pero yo, ¿cómo vivo por su misericordia? Bueno, primero, la misericordia me va a llevar a adorar. Mire, usted tiene que mirar solo un salmo, no tiene que leerlo, mírelo. ¿Cómo mírelo? Sí. Salmo 136. Y cuando llegue a su casa, subraye todas las veces en ese salmo que el salmista pone la palabra misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Bueno, ya le digo, la pone unas 20 veces, pero mejor cuéntele usted. ¿Por qué 20 veces y cada frase? Porque la misericordia de Dios debería llevarnos a adorar. Debería ser la respuesta continua de nuestro corazón. Debería ser algo que el corazón del hombre percibe. No voy a hacer diferencias. Usted agradece porque Dios le ama. Usted y yo agradecemos mucho por la gracia de Dios. No sé, debe ser por nuestro pecado que decimos si no fuera por su gracia, solo gracia, sublime gracia. Incorpore esta gratitud. Señor, gracias por tu misericordia. Te adoro por tu misericordia. Hace algunas semanas le pregunté cuándo fue la última vez que usted se arrodilló en su habitación y le dijo: Señor, hoy no vengo a pedir nada ni a agradecer nada, solo vengo a decirte: Señor, te amo. ¿Por qué no llega a su habitación o a su lugar de oración y le dice: Señor, gracias porque eres misericordioso? Usted se dio cuenta, lo vamos a ver en los temas de este mes que sigue, que la mayoría de los problemas con las personas que nos rodean es porque no somos misericordiosos. Y no somos lo que Dios es para con nosotros, que debería continuamente llevarnos a adorar. En segundo lugar, vivir por su misericordia es encontrarnos perdonados y encontrar el perdón. El perdón que tanto buscamos es hallado por causa de la misericordia. Es un Dios lento para la ira y grande en perdonar por su misericordia. Perdón es algo que a veces nos cuesta asumir. Hay muchas más personas de las que pensamos que no se han logrado perdonar a otros, pero perdonar a sí mismo. La primera vez que lo oí era muy chico, muy joven. Me pareció raro esta frase, perdonarse a sí mismo. Porque digo, ¿cómo? Yo encima si hago algo me defiendo, no me perdono. Es que con los años uno se da cuenta de muchas cosas
que el pecado acumulado, y a veces no logramos encontrar el perdón a través de Cristo, de uno mismo. La cruz produce esa reconciliación con Dios, con otros y con uno mismo. El perdón de Dios es hacia vos, hacia otros y hacia uno mismo. Podemos encontrarnos perdonados por causa de la misericordia de Dios. En tercer lugar, podemos refugiarnos en la misericordia de Dios. Déjeme leer el texto, está en Salmo, es bien lindo. Puede subrayarlo o guardarlo como para memorizar. Salmo 32, 10, dice el salmista: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, y pone una palabra rara ahí, le rodea la misericordia. Podés encontrar refugio porque la misericordia está por detrás y por delante. Me tomaste y sobre mí pusiste tu mano. Pasado, presente y futuro. La misericordia de Dios nos rodea. No es un escudo que nos protege de frente, es algo que nos rodea en cada flanco de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Cada cosa de nuestra vida está protegida. Me encanta la expresión nos rodea. Hay varias expresiones sobre rodear y tienen que ver con la esencia del carácter de Dios para nosotros. La misericordia nos rodea. Algunos te dicen, che, ¿qué pasó? Vos tenés un Dios aparte, dice. Mirá, te libró. La misericordia de Dios nos rodea. La misericordia de Dios nos rodea. Y en la contraposición está al empezar el versículo. Hay muchos dolores para el impío. Es una vida miserable la del impío. Mas al hombre o a la mujer que espera en Jehová le rodea la misericordia. En tercer lugar o cuarto lugar, Salmo 31, 9, dice allí el versículo 9: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Hallamos consuelo. Hallamos consuelo en la misericordia de Dios. ¿Qué dice? Ten misericordia, estoy angustiado, mis ojos se han consumido de tristeza. Y otro texto dice, se han desgastado de llorar. Tal vez ha llorado mucho, más de lo que uno puede pensar, y lloró y lloró y lloró. Usted puede hallar consuelo en la misericordia de Dios. Es ese abrigo, esa protección, ese consuelo que solo puede Dios dar. Oseas 14:3 habla de exactamente la misma idea, el consuelo que solo Dios puede dar cuando esté sumergido en angustia, cuando ninguno lo entienda, un Dios misericordioso. Las últimas cosas, debemos confiar en la misericordia de Dios. Y el Salmo 13:5 dice el versículo 5 del Salmo 13, para que me diga mi enemigo lo vencí, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegran, dice, se alegrarán si yo resbalara, verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Confía en la misericordia de Dios. Confíe en la misericordia de Dios. Ahora, vivir por misericordia es ser consolado, es ser refugiado, es ser perdonado, es ser un adorador. También es ser renovado. Porque Lamentaciones 3:23 dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. La misericordia de Dios te renueva la vida, te cambia la vida, te transforma la vida. Por último, Salmo 137, 2 salmos más. Salmo 137 dice este versículo, hay varios salmos, voy a leer 2 de ellos. Dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Espere, hay misericordia, trae esperanza la misericordia. El Salmo 147, verso 11, dice lo mismo, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y el último texto que usted recordará, Salmo 23:6, ciertamente el bien y la ¿qué? Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te dice, no me sigas, Dios te sigue con bondad y misericordia, pero es el que espera en la misericordia. Ahora yo le pregunto, ¿en qué está esperando? Usted dice, estoy esperando que mejore mi situación, mi salud, mi sueldo, estoy esperando, no sé, en la gente, en la familia. ¿Por qué no espera en su misericordia?
A veces esperamos en el poder de Dios, pero el poder de Dios se ejerce movido por esa misericordia de Dios. Es como que hemos cambiado los tantos de no mirar claramente el concepto de la naturaleza de Dios. Esperen la misericordia de Dios. Lo último que quiero decir es que vivir por misericordia nos va a llevar a lo último, que no tiene que ver con lo que recibimos, sino con lo que damos. Nos va a permitir servir a Dios y convertirnos en lo que se llamaría agentes de la misericordia de Dios. ¿Saben? 1 Timoteo capítulo 1, versos 13 y 16, 2 veces Pablo dice, ¿saben por qué predico? ¿Saben por qué enseño? ¿Saben por qué soy apóstol? ¿Saben por qué he llevado el evangelio a todo el mundo? ¿Saben por qué? Porque he sido recibido en misericordia. Yo recibido en misericordia me convierto en un agente de misericordia. Ahora esta es una idea revolucionaria. Cuando usted da, se convierte en un agente de misericordia. Cuando usted perdona, se convierte en un agente de misericordia. Cuando usted compadece, está ejerciendo la misericordia de Dios a través suyo, dejando que Dios lo haga. Cuando usted ayuda, el misericordioso de Dios su pan al indigente, está moviendo el corazón, moviéndose al ritmo del corazón de Dios. Cuando usted predica de la misericordia de Dios, está siendo un agente de misericordia, como yo en esta mañana. Cuando usted ora por las personas en necesidad, la familia, los problemas, los amigos o la salvación de las almas, está convirtiéndose en un siervo de la misericordia de Dios. Los hombres pueden ser intimidados por el poder, pero solo pueden ser convertidos por el amor. Y la espada de justicia, que tiene muchas virtudes, tiene menos poder sobre los corazones que el cetro de misericordia. Y misericordia es lo que usted y yo hemos recibido en abundancia, y tenemos la obligación, porque esa es la conclusión, tenemos la obligación de darle de lo que recibimos y convertirnos en personas que en Mateo capítulo 5 habla, son bienaventurados los que son misericordiosos. Vamos a ir a nuestro último texto en Salmo 52:8. Y a pesar de que todo nuestro recorrido fue sobre la misericordia de Dios, quiero preguntarle si usted es misericordioso. Yo voy a guardar la pregunta para mí y reflexionar en mi corazón. ¿Usted es misericordioso? A ver, ¿oyó todo lo que dijo de lo que Dios es? ¿Algo de eso de Dios debería de ser un despojo en su corazón de ser misericordioso? ¿Cómo es con la gente en necesidad? ¿Cómo es con la gente que lo rodea con sus problemas? ¿Cómo es cuando ve a la gente? ¿Cuánto de la misericordia de Dios es real en su vida? ¿Cuán misericordioso, misericordiosa sos? Porque es como una traba de que Dios sea tanto para nosotros y nosotros seamos un estanque y no un canal abierto para brindar esa misericordia. Y que yo adoro a Dios porque me perdonó, porque tuvo paciencia, porque su misericordia es grande, tierna, firme, perpetua. Y yo giro y dejando a Dios no puedo dar esa misericordia a los otros. He recibido lo que no doy. Agradezco de lo que no comparto y me guardo para mí algo que el mundo necesita, misericordia. ¿O usted no ha sido bendecido por alguien que en vez de palabras le dio un abrazo? ¿O alguien que en vez de una exhortación en ese momento le dio un cariño? ¿O alguien que en un momento le trajo el regalo o le dio una ofrenda o algo práctico que le decía misericordia? ¿Usted cree que la historia del hijo pródigo sería igual si el padre, movido a misericordia, no hubiera ido y abrazado al hijo? El padre fue movido a misericordia. Debemos cruzar la línea y hacer algo con misericordia y por misericordia con los otros que nos rodean. Porque si no vamos a estar, condenados en este concepto de ser receptores de la enorme misericordia de Dios y quedarnos estancados y no como canales que brindamos de lo que hemos recibido. Así que si la pregunta primera era si usted es misericordioso, la segunda es si usted puede pensar en esta mañana alguien con quien hacer misericordia. Porque David dijo, yo quiero hacer misericordia con alguien, y en la casa de Saúl quedó Mefiboset,
Un hombre que vive en Lodebar, que quiere decir una ciudad de barro, está lisiado a ambos pies, bueno, de él haré misericordia. Devuélvele las tierras, devuélvele la herencia, y ven y tráelo con ropa nueva y que se siente a mi mesa todos los días del rey. Y 2 o 3 veces David dice, haré misericordia. La palabra hebrea es gesed, el mismo concepto de Dios para con este. ¿Hay alguien a quien tengas que hacer misericordia? Quiero que lo pienses. Voy a terminar con este versículo. Necesito que pienses si hay alguien que necesita de la misericordia de Dios, que Dios se la quiere dar a través tuyo. ¿Saben cómo se van a dar cuenta? Cuando tus ojos y los míos sean los de Dios y vemos la miseria. Él vio a Israel esclavo y envía a Moisés. Es el recorrido que Dios hace para que entiendas cómo funciona. No es una cuestión mecánica, es una cuestión que el corazón se compadece, se inclina, es una actitud y me muevo y termino en una acción. A ver, son los 3 pasos. Estoy viendo la situación, me muevo y actúo. Así que mire con ojos misericordiosos. ¿Quién tiene cerca? Usted debe darle misericordia. Ahora dice Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Déjeme pensar así. No tenemos derecho de ir al cielo y vamos al cielo por causa de la misericordia de Dios. O usted va a decir que su pecado y el mío no participó de la rebelión de Lucero que quiso entronarse y sacar de su gloria y de su lugar al Rey de la creación, a Dios mismo. Y usted y yo no anduvimos en tiempos pasados según la corriente de este mundo, siguiendo los designios del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, y no vivimos una vez en los deseos de nuestra carne. Y no fuimos por naturaleza hijos de ira, todo eso que dice la Biblia, y ahora somos por misericordia de Dios salvados y perdonados. No fuimos una vez enemigos, alienados, ajenos en nuestra mente a través de obras malvadas, y ahora vamos a ver a Dios cara a cara. Y ahora tener una relación con Dios, de un Dios que estábamos separados de esa gloria. Y nosotros que obtuvimos el destierro, como Adán y Eva echados del paraíso, disfrutaremos de una comunión eterna. Nosotros que merecemos los dolores del infierno, conoceremos las dichas del cielo. Y todo por la tierna misericordia de Dios con que nos visitó desde lo alto, desde la aurora de lo alto, por su misericordia tierna y entrañable, Cristo Jesús. La misericordia de Dios es un atributo de Dios, un aspecto infinito e inagotable dentro de la naturaleza de Dios. Es infinito, es inagotable y dispone a Dios para ser activamente compasivo. El Antiguo y Nuevo Testamento habla de la misericordia de Dios y el Antiguo Testamento habla 4 veces más. Es como que separamos, no, parece que el Antiguo Testamento es el Dios que juzga y el Nuevo Testamento el Señor que perdona. Dios es el mismo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo. En el jardín del Edén, cuando el hombre peca y le brinda la promesa de salvación, que en el jardín de Getsemaní, cuando Dios se hace hombre y llora, su sudor se convierte en lágrimas de sangre para ir a la cruz del Calvario, por misericordia, perdonarte. Este es el Dios que no cambia en su misericordia y que permanece para siempre. Por eso debemos desterrar de nuestra mente este concepto equivocado que la misericordia de Dios actúa continuamente y no que está dando un día sí, un día no, es eterna, permanente. Dios siempre trató a las personas desde su misericordia y también con su justicia. La misericordia de Dios nunca comenzó a ser. Desde la eternidad fue, ¿entiende? Toda la eternidad ha sido misericordioso. Y como es eterna su misericordia y Dios es eterno, nunca dejará de ser. Así que escúchame bien algo que me cuesta entenderlo, aunque lo explique y lo explique. Nunca será más. No hay más misericordia, es infinita y nunca será menos. Porque lo infinito no puede ser disminuido. Nada de lo que ha ocurrido ocurrirá en el cielo, en la tierra o en el infierno puede alterar o cambiar la inagotable, infinita, inmutable misericordia de Dios, que se levanta con este acto de compasión única sobre nuestra vida.
Y si el hombre no hubiera pecado y se hubiera sumergido en la miseria de nuestro dolor, tal vez no conoceríamos de la misericordia de Dios. Y tal vez estaría escondido en un aspecto, en un lugar del corazón de Dios, esa misericordia, pero la conocemos por nuestra miseria. La conocemos por nuestro dolor, la conocemos por nuestras lágrimas, la conocemos por nuestra tristeza, la conocemos como si nuestra alma gritara y reclamara una y otra vez la misericordia que Dios necesito de ti. Y el Salmo 52 termina diciendo, yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios. ¿Sabe qué está diciendo? El olivo verde era permanente, el olivo verde era el más resistente de todo, el olivo verde no lo hacía nada morir. Al contrario, en tierra fértil no daba tanto fruto como en la tierra más árida y desierta. Y los atenienses tenían una ley, que el tronco muerto de este pequeño árbol de olivo no debía ser quitado, porque podía revivir, porque sabían las características y cualidades de este olivo, que daba aceite, que daba luz, que brindaba sanidad y que traía un montón de bendiciones. Yo estoy así en la casa de Dios, dice. No importa el desierto, no importa la muerte, no importa los problemas, no importa lo árido que parezca, no importa que el tronco está muerto, todavía hay vida. Porque soy como un olivo verde en la casa de Dios, parado en algo, verso 8, en la misericordia de Dios, eternamente y para siempre. 8 o 15 años pasaban para que el olivo diera su primer fruto. Y a los 80 o 90 años daba el mejor de sus frutos, habiendo recorrido el tiempo y habiendo sido expuesto a todo tipo de situación. El olivo seguía verde en un solo lugar, dice aquí el salmista, en la casa de Dios, parado, sostenido y fundamentado en la misericordia de Dios, eternamente y para siempre. ¿No es una bendición saber que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros? Yo creo que no nos queda más que adorarnos, que ir y volcarnos hacia su misericordia, como viste el chico que va y abraza a la mamá llorando y busca, como el hijo pródigo en los brazos del padre, o como la madre que ejerce misericordia de Isaías. Así deberíamos ir en esta mañana nosotros. Yo me declaro un hombre necesitado de misericordia y sé que Dios la tiene rica y abundantemente y grandemente y perpetuamente y tan tiernamente que quiero recurrir a ella cada día, cada mañana, ser renovado y transformado en la misericordia de Dios. Te invito a que en esta mañana hagas lo mismo, porque tengo bien en claro lo que mi corazón siente, y si tu corazón es como el mío tendrás heridas, dolores y tristezas. Ven en esta mañana la misericordia de Dios, que está allí y te convertirá en un olivo verde en su casa permanentemente y para siempre. Oramos para terminar en esta mañana. Que sea tu oración la que refleje la respuesta a lo que Dios te ha dicho. Tendrías tal vez que comenzar diciéndole gracias, Señor, eres misericordioso. Y luego tendrías que abrir tu corazón con el dolor de tu alma diciendo, Señor, necesito de tu misericordia. Perpetua, eterna, tierna, grande, firme, abundante, múltiples, nuevas cada mañana. Señor, quiero refugiarme en tu misericordia, cuidarme, protegerme, consolarme en tu misericordia. Y si quieres, puedes agregar a tu oración y decirle, Señor, quiero ser en este día un agente de tu misericordia. Para alguien a quien quiero hacer misericordia en esta mañana, en esta tarde o en este día. Alguien ahí alrededor mío, alguien cerca mío, a quien pueda mover mi corazón y guiado a la acción, a hacer una acción misericordiosa por esa persona. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra.
hemos tratado de nadar en un océano inmenso e infinito que no lo podemos terminar de recorrer. Solo queremos llevarnos algunos conceptos y verdades y que nos conduzca a adorarte y a darnos cuenta de la miseria de nuestra vida y la misericordia de tu corazón. Y que podamos, Señor, incluirlo en nuestro vocabulario más frecuentemente, no solo hablar de tu amor y de tu gracia, de tu santidad y de tu justicia, sino también recordar tu misericordia. Señor, ayúdanos a vivir por esa misericordia. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.